La habitación 666. Solo decirlo me provoca un escalofrío que serpentea por mi espalda como si algo invisible me estuviera observando. Aquel número resonaba en mi mente mientras me detenía frente a la puerta, desgastada por el tiempo, con un picaporte que parecía haber sido tocado por demasiadas manos ansiosas. Estaba en un hotel perdido en las montañas, un lugar donde el viento aullaba como si quisiera advertirme de que diera media vuelta. Pero era demasiado tarde. Mi curiosidad ya me había atrapado. Empujé la puerta, que se abrió con un crujido tan fuerte que parecía romper el silencio eterno del pasillo. El interior estaba sumido en penumbra, iluminado solo por un débil resplandor que se filtraba a través de las cortinas raídas. Las paredes eran de un color indescifrable, como si hubieran absorbido décadas de oscuridad y sufrimiento. No tardé en darme cuenta de que había símbolos grabados en las esquinas, casi imperceptibles al principio, pero ahí estaban. Pentagramas, palabras en lenguas desconocidas y figuras que parecían humanas pero estaban distorsionadas. Como si algo las hubiera arrancado del infierno y atrapado en esas paredes. Decidí encender la lámpara junto a la cama. Su luz parpadeó, como si estuviera luchando contra algo invisible, antes de estabilizarse. Fue entonces cuando lo vi. El espejo frente a la cama. En cualquier otro lugar sería un detalle insignificante, pero aquí, algo en su reflejo no cuadraba. No era mi rostro el que vi primero. Era el de alguien más. Un hombre con ojos hundidos y una expresión de puro terror, como si estuviera gritando en silencio. Parpadeé y mi rostro volvió a aparecer, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho como un huésped permanente. El aire de la habitación era denso, opresivo, cargado con un aroma metálico que me recordaba a sangre seca. Decidí explorar, no porque quisiera, sino porque sentía que debía hacerlo. Abrí el armario y encontré una Biblia. Al principio pensé que era un intento de los dueños del hotel por ahuyentar a los espíritus, pero cuando la abrí, cada página estaba en blanco, salvo por un único verso repetido una y otra vez: el sacrificio nunca termina. Los sonidos empezaron después. Susurros que parecían venir de las paredes, pasos que resonaban en el techo, y algo más, un latido, lento, profundo, constante. Como si el corazón de la habitación estuviera vivo y latiendo justo debajo de mis pies. Quise salir corriendo, pero la puerta, que había dejado entreabierta, ahora estaba cerrada. No importa cuánto tirara o empujara, no se movía. Era como si la habitación hubiera decidido que yo no me iría. Entonces, las luces parpadearon de nuevo y el espejo volvió a mostrar algo. Esta vez no era mi reflejo. Era una escena. Un grupo de personas vestidas con túnicas negras rodeaba un altar improvisado en el centro de la habitación. Sus rostros estaban cubiertos, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. Uno de ellos sostenía un cuchillo y lo levantaba lentamente mientras el resto recitaba un cántico en un idioma gutural y extraño. Justo antes de que el cuchillo descendiera, el reflejo me miró. Todos los ojos, al unísono, se giraron hacia mí. Retrocedí, pero mi espalda chocó contra algo sólido. Giré rápidamente, pero no había nada allí. El miedo me paralizaba, pero algo en mi interior me obligaba a quedarme. Como si la habitación misma me estuviera absorbiendo. Cada objeto parecía tener un propósito, un significado oscuro. La lámpara, el espejo, incluso la cama, donde las sábanas parecían manchadas con algo que no quería identificar. Todo formaba parte de un rompecabezas macabro que yo no podía entender, pero que claramente giraba alrededor de un propósito: el ritual. El latido bajo mis pies se hizo más fuerte. Ahora no era solo un sonido, era una vibración que resonaba en mis huesos. El cántico del espejo comenzó a llenar la habitación. No provenía de fuera ni de los pasillos. Venía de todas partes, como si la habitación misma lo estuviera cantando. Mis ojos no podían apartarse del espejo, donde el sacrificio se desarrollaba una y otra vez, como un bucle infinito. Y entonces lo entendí: yo era el siguiente. Mis piernas flaquearon, pero el instinto de supervivencia me empujó hacia la esquina más alejada de la habitación, lejos del espejo. Mi respiración era errática,
y cada bocanada de aire parecía llenarme los pulmones con algo más que oxígeno. Algo pesado, denso, casi tangible. A cada segundo, la sensación de ser observado se hacía más intensa, pero no podía ver nada. Solo sombras, sombras que se movían justo en los límites de mi visión, burlándose de mi desesperación. Entonces, el espejo cambió. Ya no mostraba al grupo en túnicas negras, sino la habitación misma, pero no como la veía yo. Era como si la habitación en el reflejo estuviera viva, palpitante, con las paredes latiendo al ritmo del sonido bajo mis pies. Sangre que goteaba de las paredes reflejadas, y las mismas palabras que había encontrado en la Biblia blanca aparecieron, goteando como si hubieran sido escritas con dedos ensangrentados. El sacrificio nunca termina. Mi cuerpo temblaba, pero mis pies, como si estuvieran controlados por otra voluntad, comenzaron a moverse hacia el espejo. Con cada paso que daba, sentía que algo tiraba de mí, como si el espejo me estuviera llamando. Intenté resistirme, aferrarme a la cama, a la lámpara, pero la fuerza era implacable. El reflejo en el cristal se hizo más nítido. Ahora podía verme a mí mismo, pero no como estaba. Me vi ensangrentado, con marcas en mi cuerpo, cicatrices profundas que formaban símbolos como los grabados en las paredes. Mi reflejo alzó la cabeza, me miró directamente a los ojos y habló. No movió los labios, pero escuché su voz, fría y distorsionada: tu alma ya nos pertenece. Un grito escapó de mi garganta mientras el espejo empezó a agrietarse, cada fisura irradiando una luz roja que iluminaba la habitación como si estuviera envuelta en llamas. Los susurros se convirtieron en gritos, como si 1000 voces estuvieran siendo desgarradas desde lo más profundo de la tierra. La habitación tembló, y el suelo bajo mis pies comenzó a ceder. Me aferré a lo que pude, pero el vacío debajo de mí se expandía como un abismo interminable, consumiendo todo a su paso. Y entonces sucedió. Algo salió del espejo. Una figura alta, envuelta en sombras, con extremidades alargadas que parecían imposibles, se deslizó al mundo real. No tenía rostro, solo una oscuridad absoluta donde deberían estar sus ojos y su boca. Pero aún así, lo sentí mirándome. El sacrificio, dijo, con una voz que resonaba en mi mente más que en mis oídos, es eterno. Tú eres el comienzo y el final. De repente, todo se detuvo. La habitación estaba en completo silencio. El espejo había desaparecido, y yo estaba de pie en el centro de la habitación, temblando, con las manos cubiertas de sangre que no era mía. Todo parecía igual, pero algo en mí había cambiado. Las paredes ya no estaban grabadas, el aire ya no era opresivo, y la puerta, que antes había estado cerrada, ahora estaba abierta. Salí tambaleándome, deseando dejar atrás ese lugar maldito. Pero mientras caminaba por el pasillo, supe la verdad. La habitación 666 no me había dejado ir. Yo ahora era parte de ella. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo invisible me jalara hacia atrás. Y cuando finalmente llegué al lobby, miré al recepcionista, un hombre de rostro inexpresivo que no parecía sorprendido al verme cubierto de sangre. Sin decir una palabra, señaló un espejo detrás de él. Cuando miré, no vi el lobby, ni a mí mismo. Vi la habitación 666, y en su interior, estaba yo. Solo que no era yo. Era mi reflejo, aquel que había visto antes, con los ojos hundidos y las marcas en el cuerpo, atrapado para siempre en un ciclo de sacrificio y desesperación. Quise gritar, pero mi voz ya no me pertenecía. Ahora entiendo. La habitación no tiene fin. No importa cuántos entren, cuántos intenten escapar. Al final, todos se convierten en parte de su ritual. Y aunque estoy aquí afuera, caminando por este mundo, una parte de mí sigue allí, atrapada, repitiendo el sacrificio una y otra vez. ¿Escuchas eso? El latido. Nunca se detiene. ¿Te atreverías a entrar?